Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Elena, que soñaba con descubrir los secretos más profundos del mundo. Desde pequeña, Elena había escuchado historias sobre una antigua leyenda que hablaba de un lugar oculto donde los deseos más profundos podían hacerse realidad. Elena siempre sintió una conexión especial con la naturaleza y con las leyendas que su abuela le contaba en las noches de invierno. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, decidió que era momento de emprender una aventura que la llevaría más allá de los límites de su pueblo y de su imaginación. El viaje no fue fácil. A medida que avanzaba por senderos ocultos entre la espesura del bosque, Elena se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba su valor y determinación. Encontró criaturas místicas que le enseñaron lecciones valiosas sobre la vida, la amistad y el coraje. Un día, después de cruzar un antiguo puente de madera, Elena llegó a un valle escondido donde el aire parecía estar impregnado de magia. Allí, en medio de un lago brillante, descubrió un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también sus sueños más profundos. Elena comprendió que la verdadera magia no estaba en encontrar un tesoro material, sino en descubrir quién era realmente y en confiar en su propio corazón. Con esta revelación regresó a su pueblo, transformada y llena de nuevas esperanzas, lista para compartir su sabiduría y vivir cada día con pasión y propósito. Así, la aventura de Elena se convirtió en una historia que inspiró a generaciones, recordándonos que el verdadero descubrimiento está en el viaje y en el crecimiento que experimentamos en el camino. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Elena, que soñaba con descubrir los secretos más profundos del mundo. Elena había escuchado desde niña historias sobre una antigua leyenda que hablaba de un lugar oculto donde los deseos más profundos podían hacerse realidad. Decidida a encontrar ese lugar, emprendió un viaje lleno de desafíos, misterios y aventuras. Mientras atravesaba frondosos bosques y cruzaba ríos caudalosos, Elena se encontró con personajes fascinantes. Un sabio anciano que le enseñó el valor de la paciencia, un zorro astuto que la guió cuando menos lo esperaba, y una niña alegre que le mostró la importancia de la esperanza. Cada paso que daba la acercaba no solo al lugar legendario, sino también a un profundo autoconocimiento. Las pruebas que enfrentó la hicieron más fuerte y más consciente de su propio Finalmente, corazón. Después de muchos días y noches, Elena llegó a una cueva iluminada por una luz mágica. Allí encontró un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino sus sueños y anhelos más profundos. Comprendió entonces que el verdadero secreto no era un lugar físico, sino la capacidad de creer en sí misma y en la magia que reside en cada ser humano. Con su corazón lleno de sabiduría y amor, Elena regresó a su pueblo para compartir su experiencia y alentar a otros a seguir sus propios sueños con valor y confianza. Y así, su historia se convirtió en leyenda, recordándonos que el viaje más importante es el que hacemos hacia nuestro interior. Había una vez, en un pequeño pueblo perdido entre montañas y valles, una joven llamada Luna que soñaba con descubrir un mundo más allá del horizonte. Desde niña, escuchaba relatos de viejas leyendas y misterios, pero ninguno la fascinaba tanto como la historia de una estrella caída que concedía deseos. Un día, decidida a buscar esa estrella, Luna emprendió un viaje que la llevaría por caminos desconocidos y la confrontaría con sus propios miedos y esperanzas.
Atravesó bosques oscuros, donde susurraban los árboles, cruzó ríos que cantaban melodías antiguas y escaló montañas que tocaban el cielo. En su travesía, Luna encontró aliados inesperados. Un sabio búho que compartió secretos de la noche, un zorro juguetón que la ayudó a escapar de peligros ocultos, y una vieja curandera que le enseñó el poder de la paciencia y la fe. Cada experiencia le permitió crecer y entender que más allá de buscar deseos mágicos, lo más valioso era descubrir la fuerza que tenía dentro de sí. Finalmente, en el corazón de un valle iluminado por la luna llena, Luna encontró la estrella caída, resplandeciente y cálida. No pidió deseos grandiosos, sino la sabiduría para vivir con amor y valentía cada día. Con el corazón lleno de paz y esperanza, Luna regresó a su pueblo, transformada y lista para compartir su luz con el mundo. Su historia se convirtió en leyenda, recordando a todos que la verdadera magia siempre está dentro de nosotros. Había una vez, esperando ser olvidado del mundo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la magia flotaba en el aire. En este lugar vivía un joven llamado Mateo, cuyo corazón latía con el deseo de encontrar respuestas a las preguntas que el mundo le planteaba. Desde pequeño, había escuchado relatos sobre un portal que conectaba su realidad con mundos inimaginables, y ese misterio lo había acompañado siempre, como una llama que nunca se apagaba. Un día, decidido a descubrir la verdad, Mateo emprendió un viaje que lo llevó más allá de las fronteras conocidas. Caminó por senderos envueltos en niebla, cruzó bosques donde los árboles susurraban secretos ancestrales y navegó ríos que reflejaban estrellas desconocidas. En su travesía conoció seres maravillosos, una hechicera que controlaba el viento, un guardián que protegía los sueños perdidos y una criatura luminosa que le mostró el poder de la esperanza. A medida que avanzaba, Mateo comprendía que el verdadero viaje no estaba marcado por la distancia recorrida, sino por las transformaciones que ocurrían en su interior. Finalmente, frente a un antiguo arco de piedra cubierto de runas, Mateo encontró el portal que había buscado. Al cruzarlo, no solo descubrió otros mundos, sino también la esencia pura de sí mismo. Con el corazón expandido y la mente abierta, regresó a su hogar, consciente de que las respuestas no siempre están en el destino, sino en el viaje que decidimos emprender. Y así, la historia de Mateo se convirtió en un eco eterno, inspirando a aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible. Porque, al fin y al cabo, la magia reside en la valentía de soñar y en la voluntad de seguir adelante, sin importar cuán desconocido sea el camino. Había una vez, en un rincón del mundo donde el sol parecía acariciar las montañas con magia, una historia que pocos se atrevieron a contar. En un pequeño pueblo vivía Ana, una joven con una curiosidad insaciable y un corazón lleno de sueños. Desde niña, escuchaba relatos sobre un bosque encantado donde el tiempo se detenía y los deseos podían tomar forma. Un día, movida por el deseo de descubrir la verdad detrás de esas historias, Ana decidió aventurarse en el bosque. Entre los árboles susurrantes, sentía cómo el mundo cambiaba a su alrededor, como si la realidad y la fantasía se entrelazaran en un solo hilo. Durante su recorrido, Ana encontró criaturas maravillosas que la guiaron y le enseñaron lecciones de valor, humildad y esperanza. Aprendió que la verdadera magia no está en los poderes extraordinarios, sino en la fuerza del amor, la amistad y la fe en uno mismo. Al final de su viaje, Ana llegó a un claro iluminado por la luna, donde descubrió que el bosque no solo guardaba secretos mágicos, sino también la esencia de sus propios sueños. Con el corazón lleno de sabiduría, regresó a su pueblo transformada,
lista para compartir su historia y recordar a todos que, a veces, la aventura más grande es conocerse a uno mismo. Y así, la leyenda de Ana se convirtió en inspiración para generaciones, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa capaz de iluminar el mundo. Había una vez, en un lugar donde el tiempo parecía detenerse, una historia que nadie había contado jamás. En un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, vivía una joven llamada Clara, que soñaba con explorar más allá de los límites conocidos. Desde niña, Clara se había sentido atraída por los misterios que el mundo guardaba, y su corazón latía con la esperanza de descubrir algo extraordinario. Una mañana, mientras recorría el bosque cercano, Clara encontró un antiguo mapa escondido entre las raíces de un árbol milenario. El mapa señalaba un camino hacia un lugar secreto, un lugar donde se decía que los sueños podían hacerse realidad. Movida por la curiosidad y el deseo, Clara decidió seguir las indicaciones del mapa, de paisajes asombrosos y desafíos inesperados. Cruzó ríos caudalosos, escaló montañas escarpadas y atravesó bosques encantados donde la naturaleza parecía susurrar cuentos de antaño. En el camino, encontró aliados especiales. Un sabio anciano que la guió con palabras llenas de sabiduría, una criatura mágica que iluminó las noches oscuras y otros viajeros que compartían sus propios sueños y esperanzas. Con cada paso, Clara aprendió que la verdadera aventura no solo estaba en llegar al destino, sino en descubrir la fuerza y la magia que habitaban en su interior. Comprendió que los miedos podían ser superados con valentía y que el amor y la amistad eran los tesoros más valiosos que uno podía encontrar. Finalmente, después de un largo y arduo camino, Clara llegó al lugar señalado por el mapa. Era un valle oculto, iluminado por una luz dorada y rodeado de una paz que llenaba el alma. Allí, frente a un lago cristalino, entendió que los sueños no eran solo deseos fugaces, sino la semilla desde la cual nacían las realidades más hermosas. Con el corazón lleno y la mirada brillante, Clara regresó a su pueblo, transformada y lista para compartir con todos la magia que había descubierto. Su historia se convirtió en leyenda, un faro de esperanza para quienes se atreven a soñar y a seguir el llamado de su corazón. Y así, en aquel rincón del mundo donde el tiempo parecía detenerse, la aventura de Clara recordaba a todos que cada uno lleva dentro un universo infinito, esperando ser explorado y vivido con pasión y valentía. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la magia flotaba en el aire. En este lugar vivía un joven llamado Mateo, cuyo corazón latía con el deseo de encontrar respuestas a las preguntas Desde que el pequeño, mundo le planteaba. Había escuchado relatos sobre un portal que conectaba su realidad con mundos inimaginables, y ese misterio lo había acompañado siempre, como una llama que nunca se apagaba. Un día, decidido a descubrir la verdad, Mateo emprendió un viaje que lo llevó más allá de las fronteras conocidas. Caminó por senderos envueltos en niebla, cruzó bosques donde los árboles susurraban secretos ancestrales y navegó ríos que reflejaban estrellas desconocidas. En su travesía, conoció seres maravillosos, una hechicera que controlaba el viento, un guardián que protegía los sueños perdidos y una criatura luminosa que le mostró el poder de la esperanza. A medida que avanzaba, Mateo comprendía que el verdadero viaje no estaba marcado por la distancia recorrida, sino por las transformaciones que ocurrían en su interior. Finalmente, frente a un antiguo arco de piedra cubierto de runas, Mateo encontró el portal que había buscado. No solo descubrió otros mundos, sino también la esencia pura de sí mismo. Con el corazón expandido y la mente abierta,
regresó a su hogar, consciente de que las respuestas no siempre están en el destino, sino en el viaje que decidimos emprender. Y así, la historia de Mateo se convirtió en un eco eterno, inspirando a aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible. Porque al fin y al cabo, la magia reside en la valentía de soñar y en la voluntad de seguir adelante, sin importar cuán desconocido sea el camino. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Elena que soñaba con descubrir los secretos más profundos del mundo. Elena había escuchado desde niña historias sobre una antigua leyenda que hablaba de un lugar oculto, donde los deseos más profundos podían hacerse realidad. Decidida a encontrar ese lugar, emprendió un viaje lleno de desafíos, misterios y aventuras. Mientras atravesaba frondosos bosques y cruzaba ríos caudalosos, Elena se encontró con personajes fascinantes. Un sabio anciano que le enseñó el valor de la paciencia, un zorro astuto que la guió cuando menos lo esperaba, y una niña alegre que le mostró la importancia de la esperanza. Cada paso que daba la acercaba no solo al lugar legendario, sino también a un profundo Las pruebas que autoconocimiento. enfrentó La hicieron más fuerte y más consciente de su propio corazón. Finalmente, después de cruzar un antiguo puente de madera, Elena llegó a un valle escondido, donde el aire parecía estar impregnado de magia. Allí, en medio de un lago brillante, descubrió un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también sus sueños más profundos. Comprendió entonces que el verdadero secreto no era un lugar físico, sino la capacidad de creer en sí misma y en la magia que reside en cada ser humano. Con su corazón lleno de sabiduría y amor, Elena regresó a su pueblo para compartir su experiencia y alentar a otros a seguir sus propios sueños con valor y confianza. Y así, la aventura de Elena se convirtió en una historia que inspiró a generaciones, recordándonos que el verdadero descubrimiento está en el viaje y en el crecimiento que experimentamos en el camino. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la magia flotaba en el aire. En este lugar vivía un joven llamado Mateo, cuyo corazón latía con el deseo de encontrar respuestas a las preguntas que el mundo le planteaba. Desde pequeño, había escuchado relatos sobre un portal que conectaba su realidad con mundos inimaginables, y ese misterio lo había acompañado siempre, como una llama que nunca se apagaba. Un día, decidido a descubrir la verdad, Mateo emprendió un viaje que lo llevó más allá de las fronteras conocidas. Caminó por senderos envueltos en niebla, cruzó bosques donde los árboles susurraban secretos ancestrales y navegó ríos que reflejaban estrellas desconocidas. En su travesía, conoció seres maravillosos, una hechicera que controlaba el viento, un guardián que protegía los sueños perdidos y una criatura luminosa que le mostró el poder de la esperanza. A medida que avanzaba, Mateo comprendía que el verdadero viaje no estaba marcado por la distancia recorrida, sino por las transformaciones que ocurrían en su interior. Finalmente, frente a un antiguo arco de piedra cubierto de runas, Mateo encontró el portal que había buscado. No solo descubrió otros mundos, sino también la esencia pura de sí mismo. Con el corazón expandido y la mente abierta, regresó a su hogar, consciente de que las respuestas no siempre están en el destino, sino en el viaje que decidimos emprender. Y así, la historia de Mateo se convirtió en un eco eterno, inspirando a aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible. Porque, al fin y al cabo,
La magia reside en la valentía de soñar y en la voluntad de seguir adelante, sin importar cuán desconocido sea el camino. Esta historia nos recuerda que cada aventura comienza con un primer paso, y que dentro de cada uno de nosotros existe un mundo inmenso, esperando ser explorado y vivido con pasión. Mateo aprendió que no es la llegada lo que define la experiencia, sino el viaje mismo y cómo éste transforma nuestro ser. Así concluye esta narración, pero que sirva de inspiración para quienes alguna vez hayan sentido la llamada de lo desconocido y el deseo de encontrarse a sí mismos en el camino. Había una vez, en un pueblo remoto rodeado de altas montañas y bosques infinitos, una joven llamada Isabela que soñaba con descubrir los misterios que el mundo guardaba más allá de lo visible. Desde niña, Isabela escuchaba relatos fascinantes sobre un antiguo templo escondido en lo profundo del bosque, un lugar donde se decía que el tiempo y la realidad se entrelazaban, permitiendo que aquellos con corazones puros pudieran vislumbrar el verdadero significado de la existencia. Movida por una curiosidad insaciable y un espíritu valiente, Isabela decidió emprender una aventura para encontrar aquel lugar legendario. La mañana en que partió, el aire estaba cargado de una energía especial, como si la naturaleza misma reconociera la importancia de su misión. Su viaje comenzó con pasos tímidos entre senderos cubiertos de hojas doradas por el otoño, pero pronto se vio enfrentada a desafíos que pusieron a prueba su determinación. Caminó bajo lluvias torrenciales, cruzó ríos caudalosos y sorteó terrenos escarpados donde cada paso era un acto de fe. En su trayecto, encontró personajes que cambiaron su perspectiva. Un anciano sabio que le habló sobre la paciencia y el conocimiento interior, una joven alegre que le enseñó a encontrar luz incluso en la oscuridad, y un guardián del bosque que le reveló secretos sobre la conexión entre la vida y la naturaleza. Cada encuentro, cada desafío, le aportaba no solo fuerza física, sino un crecimiento espiritual que la transformaba desde dentro. Finalmente, después de días que parecieron siglos, Isabela llegó a un claro iluminado por la luna llena, donde se alzaba majestuoso el templo que buscaba. Sus muros estaban cubiertos de inscripciones que narraban historias de antiguos pobres y sabios, y su atmósfera emanaba una calma infinita. Al ingresar, Isabela sintió que el tiempo se diluía, y en un instante de profunda meditación, comprendió que el verdadero misterio no era el templo, sino el camino recorrido y la transformación que ella había experimentado. Regresó a su hogar con el alma llena de sabiduría y un corazón dispuesto a compartir sus enseñanzas, comprendiendo que cada persona lleva en su interior un templo sagrado, un lugar donde reside la esencia verdadera del ser humano. Así, la leyenda de Isabela trascendió generaciones, recordándonos que el viaje más importante es aquel que nos lleva al encuentro con nosotros mismos, y que la verdadera aventura es descubrir la magia que llevamos dentro. Y desde entonces, bajo el cielo estrellado que baña las montañas, se cuenta esta historia para inspirar a aquellos que aún buscan su propio camino hacia la luz y la verdad. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la magia flotaba en el aire. En este lugar vivía un joven llamado Mateo, cuyo corazón latía con el deseo de encontrar respuestas a las preguntas que el mundo le planteaba. Desde pequeño, había escuchado relatos sobre un portal que conectaba su realidad con mundos inimaginables, y ese misterio lo había acompañado siempre.
como una llama que nunca se apagaba. Un día, decidido a descubrir la verdad, Mateo emprendió un viaje que lo llevó más allá de las fronteras conocidas. Caminó por senderos envueltos en niebla, cruzó bosques donde los árboles susurraban secretos ancestrales y navegó ríos que reflejaban estrellas desconocidas. En su travesía conoció seres maravillosos, una hechicera que controlaba el viento, un guardián que protegía los sueños perdidos y una criatura luminosa que le mostró el poder de la esperanza. A medida que avanzaba, Mateo comprendía que el verdadero viaje no estaba marcado por la distancia recorrida, sino por las transformaciones que ocurrían en su interior. Finalmente, frente a un antiguo arco de piedra cubierto de runas, Mateo encontró el portal que había buscado. Al cruzarlo, no solo descubrió otros mundos, sino también la esencia pura de sí mismo. Con el corazón expandido y la mente abierta, regresó a su hogar, consciente de que las respuestas no siempre están en el destino, sino en el viaje que decidimos emprender. Y así, la historia de Mateo se convirtió en un eco eterno, inspirando a aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible. Porque, al fin y al cabo, la magia reside en la valentía de soñar y en la voluntad de seguir adelante, sin importar cuán desconocido sea el camino. Esta historia nos recuerda que cada aventura comienza con un primer paso, y que dentro de cada uno de nosotros existe un mundo inmenso, esperando ser explorado y vivido con pasión. Mateo aprendió que no es la llegada lo que define la experiencia, sino el viaje mismo y cómo éste transforma nuestro ser. Así concluye esta narración, pero que sirva de inspiración para quienes alguna vez hayan sentido la llamada de lo desconocido y el deseo de encontrarse a sí mismos en el camino. En un pequeño pueblo rodeado de montañas majestuosas y ríos cristalinos, una joven llamada Sofía, que siempre había sentido que su vida estaba destinada a algo más grande. Desde muy pequeña, le fascinaban las historias de aventuras, los misterios por resolver y los secretos escondidos en lugares remotos. Una noche, bajo un cielo estrellado y con el susurro del viento acariciando los árboles, Sofía escuchó una leyenda que cambiaría su destino para siempre. Se decía que en lo profundo del bosque encantado, más allá de los límites conocidos, existía un antiguo santuario que albergaba un poder ancestral capaz de cumplir los deseos más profundos. Impulsada por una mezcla de curiosidad y valentía, Sofía decidió emprender un viaje hacia ese lugar misterioso. No sabía lo que encontraría, pero estaba dispuesta a descubrir la verdad y enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. A medida que avanzaba por senderos cubiertos de hojas caídas y sorteaba raíces entrelazadas como serpientes dormidas, Sofía sentía cómo cada paso la acercaba a un mundo diferente, lleno de magia y misterio. Encontró criaturas fantásticas, un zorro de pelaje dorado que parecía hablar con sus ojos, un anciano guardián del bosque que le habló en acertijos, y una niña etérea que le mostró caminos ocultos entre las sombras. Cada encuentro no solo la protegía, sino que también le enseñaba importantes lecciones sobre la confianza, la honestidad y el poder de la esperanza. Después de días de caminata, Sofía llegó finalmente al santuario. Ante ella se alzaba una estructura antigua, envuelta en enredaderas y luces titilantes que emanaban una energía cálida y pacífica. En el centro, un espejo de agua reflejaba no solo su imagen, sino también los sueños que había guardado en secreto. Allí comprendió que el verdadero poder no estaba en deseos materiales, sino en la capacidad de creer en uno mismo y en la fuerza del amor y la perseverancia. Con el corazón renovado y la mente llena de nuevas esperanzas, Sofía regresó a su pueblo. Su aventura se convirtió en una inspiración para todos,
recordándoles que cada uno lleva dentro un fuego que puede iluminar el camino hacia sus sueños. Y así, la historia de Sofía se fue contando de generación en generación, un relato que invita a todos a atreverse a buscar, a creer y a nunca dejar de soñar. Había una vez, en un lugar olvidado por el tiempo, una historia que comenzó con un susurro en el viento y un destello en la oscuridad. En el corazón de un bosque encantado, vivía una joven llamada Lucía, cuyo espíritu inquieto y ojos llenos de sueños la llevaban más allá de los límites de su hogar. Desde niña había escuchado historias sobre un antiguo secreto guardado por las sombras, un misterio que solo los valientes se atrevían a descubrir. Una noche, bajo el manto de estrellas, Lucía decidió seguir la llamada de su corazón y emprender una aventura que cambiaría su vida para siempre. Caminó entre árboles susurrantes y ríos cantarines, enfrentándose a desafíos que desafiaban no solo su fuerza, sino también su fe en el mundo. A lo largo de su viaje, encontró amigos inesperados, un zorro sabio que le enseñó sobre la paciencia, un pájaro cantor que le mostró el valor de la esperanza y un anciano guardián que le reveló verdades ocultas. Cada paso que daba la acercaba no solo al escondite del secreto, sino también a un descubrimiento más profundo sobre sí misma y el poder de creer en lo imposible. Finalmente, después de atravesar la niebla y los obstáculos, Lucía llegó a un claro iluminado por la luna llena, donde encontró una fuente mágica capaz de conceder deseos verdaderos. Pero comprendió que el mayor deseo era aquel que brotaba desde el interior, el deseo de vivir con autenticidad, amor y coraje. Regresó a su pueblo con el alma transformada, lista para compartir su luz y recordar a todos que la verdadera magia reside en el viaje y en la valentía de seguir soñando. Y así, su historia quedó grabada en el tiempo, un faro para quienes buscan su propio destino bajo el cielo infinito. Había una vez, en una aldea oculta entre montañas y ríos brillantes, una joven llamada Elisa que siempre anheló descubrir los secretos del mundo más allá de su pequeña comunidad. Desde niña, Elisa había escuchado relatos sobre un antiguo libro perdido que contenía la sabiduría de generaciones y la llave para entender los misterios de la vida. Bajo el resplandor de la luna, Elisa encontró un mapa en el desván de su casa que señalaba la ubicación de aquel libro. Impulsada por una mezcla de miedo y valentía, emprendió un viaje que la llevó por bosques densos, caminos interminables y desafíos que pusieron a prueba su determinación y su fe. En su travesía, Elisa se encontró con personajes maravillosos. Un anciano sabio que le enseñó sobre la paciencia, una niña alegre que le mostró el valor de la esperanza, y un guardián silencioso que la protegió en momentos de oscuridad. Cada encuentro enriqueció su espíritu y le reveló que el verdadero conocimiento reside no solo en los libros, sino en el viaje y en el crecimiento personal. Finalmente, tras superar pruebas y descubrir su propia fuerza interior, Elisa llegó al lugar señalado por el mapa. Allí, encontró el libro perdido y comprendió que el mayor tesoro no eran sus palabras, sino la experiencia vivida y la transformación que había experimentado. Con el corazón lleno de sabiduría, Elisa regresó a su aldea para compartir su historia y animar a otros a buscar sus propios caminos y descubrir la magia que yace en cada uno. Y así, la aventura de Elisa se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que el verdadero viaje es aquel que nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos y a descubrir el poder ilimitado que llevamos dentro.
Había una vez, en una pequeña aldea escondida entre montañas donde el sol apenas tocaba la tierra, una joven llamada Marina que soñaba con descubrir el mundo más allá del horizonte. Desde niña, escuchaba historias antiguas sobre un lugar mágico, un santuario oculto donde los deseos más profundos tomaban forma y la realidad se mezclaba con la fantasía. Camino al amanecer, Marina dejó atrás su hogar con una mochila ligera y un corazón lleno de esperanza. Sabía que el viaje sería arduo y lleno de misterios, pero su espíritu aventurero no conocía la duda. A medida que avanzaba entre los árboles centenarios del bosque encantado, cada hoja susurraba secretos que solo los oídos sensibles podían captar. Encontró senderos cubiertos de musgo y flores luminosas que iluminaban su paso, guiándola suavemente hacia lo desconocido. En su travesía, Marina conoció a personajes extraordinarios. Un sabio anciano que hablaba en acertijos y revelaba la conexión entre todas las cosas. Un lobo de ojos brillantes que la protegía de peligros invisibles, y una joven de sonrisa radiante que le enseñó el poder inquebrantable de la amistad. Cada encuentro fortalecía su voluntad y ensanchaba su comprensión del mundo y de sí misma. Aprendió que la verdadera magia no reside en hechizos o objetos, sino en la valentía de enfrentar los miedos y en la capacidad de amar sin condiciones. Después de días y noches de caminar, llegó a un valle oculto donde el aire brillaba con un resplandor etéreo. En el centro, un árbol gigantesco cuyas raíces tocaban el corazón de la tierra y cuyas ramas acariciaban el cielo. Bajo sus frondas, Marina sintió una paz profunda y comprendió que el santuario no era un lugar físico, sino un estado del ser donde la armonía entre el corazón y el mundo crea milagros. Conmovida y llena de sabiduría, emprendió el camino de regreso, dispuesta a compartir la esencia de su experiencia y a recordar a todos que cada uno lleva dentro un santuario sagrado capaz de transformar la vida. Así, la historia de Marina se convirtió en leyenda, un faro para aquellos que buscan sentido y magia en el viaje de la vida, recordándonos que el verdadero tesoro reside en el camino y en el despertar del alma. Había una vez, en un pequeño pueblo alejado del bullicio del mundo, una joven llamada Sofía, que siempre soñó con descubrir los secretos que yacían más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Desde niña, Sofía escuchaba relatos sobre un antiguo artefacto mágico, escondido en lo profundo del bosque misterioso, que tenía el poder de revelar la verdad oculta en los corazones de las personas. Decidida y valiente, una mañana emprendió una aventura hacia ese bosque, sin saber qué desafíos la esperarían, ni qué misterios descubriría en el camino. Los senderos que recorrió estaban cubiertos de hojas doradas, y a cada paso, el susurro del viento le contaba historias antiguas que alimentaban su espíritu. En su trayecto, Sofía encontró personajes inusuales, un anciano sabio que compartió con ella enseñanzas sobre la paciencia y la humildad, un zorro astuto que la guió en momentos de incertidumbre, y una niña alegre que iluminó su camino con risas y esperanza. Cada encuentro fortalecía su determinación y la ayudaba a comprender que el verdadero poder no reside en objetos mágicos,
sino en la fe y el amor que llevamos dentro. Finalmente, Sofía llegó a un claro donde el artefacto descansaba, brillando con una luz suave y cálida. Al tocarlo, comprendió que la verdad que buscaba siempre había estado en su interior. Con el corazón lleno de sabiduría y paz, regresó a su pueblo para compartir su experiencia y ayudar a otros a encontrar la magia que habita en sus almas. Y así, la leyenda de Sofía perduró, recordándonos que el viaje hacia el conocimiento y la verdad comienza con un paso y que la verdadera magia está en creer en nosotros mismos. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Elena que soñaba con descubrir Desde los muy secretos pequeña, más profundos Elena del había mundo. escuchado Leyendas sobre un lugar oculto donde los deseos más profundos podían hacerse realidad, y esa historia siempre la había fascinado. Un día, con el corazón lleno de valor y curiosidad, decidió emprender una aventura para encontrar ese lugar mágico y descubrir la verdad detrás de las leyendas. Caminó por bosques espesos donde los árboles parecían susurrar antiguas canciones, cruzó ríos brillantes y escaló montañas escarpadas jugándose camino, cada paso. Elena encontró seres maravillosos que le enseñaron valiosas lecciones. Un sabio anciano que le habló sobre el poder de la paciencia, un zorro astuto que la ayudó a escapar de peligros ocultos y una niña alegre que le mostró la belleza de la esperanza. Cada encuentro fortaleció su espíritu y la acercó a una verdad más profunda sobre sí misma y el mundo. Finalmente, al llegar a un valle escondido, encontró un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también sus sueños y su esencia más pura. Comprendió entonces que el verdadero secreto no era un lugar físico, sino la capacidad de creer en sí misma y en la magia que todos llevamos dentro. Regresó a su pueblo transformada, con la sabiduría de que el viaje y la búsqueda de uno mismo son las grandes aventuras de la vida. Y así, su historia se convirtió en inspiración para generaciones, recordándonos que el verdadero descubrimiento está en el camino y en el crecimiento que experimentamos al recorrerlo. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Elena, que soñaba con descubrir los secretos más profundos del mundo. Desde muy pequeña, Elena había escuchado leyendas sobre un lugar oculto donde los deseos más profundos podían hacerse realidad, y esa historia siempre la había fascinado. Un día, con el corazón lleno de valor y curiosidad, decidió emprender una aventura para encontrar ese lugar mágico y descubrir la verdad detrás de las leyendas. Caminó por bosques espesos donde los árboles parecían susurrar antiguas canciones. Cruzó ríos brillantes y escaló montañas escarpadas jugándose cada paso. En su camino, Elena encontró seres maravillosos que le enseñaron valiosas lecciones. Un sabio anciano que le habló sobre el poder de la paciencia, un zorro astuto que la ayudó a escapar de peligros ocultos y una niña alegre que le mostró la belleza de la esperanza. Cada encuentro fortaleció su espíritu y la acercó a una verdad más profunda sobre sí misma y el mundo. Finalmente, al llegar a un valle escondido, encontró un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también sus sueños y su esencia más pura. Comprendió entonces que el verdadero secreto no era un lugar físico, sino la capacidad de creer en sí misma y en la magia que todos llevamos dentro. Regresó a su pueblo transformada, con la sabiduría de que el viaje y la búsqueda de uno mismo son las grandes aventuras de la vida. Y así,
Su historia se convirtió en inspiración para generaciones, recordándonos que el verdadero descubrimiento está en el camino y en el crecimiento que experimentamos al recorrerlo. Había una vez, en un rincón remoto del mundo, un pequeño pueblo rodeado de montañas cubiertas de niebla y ríos que cantaban melodías antiguas. En este lugar vivía Sofía, una joven con un espíritu inquieto y un corazón lleno de sueños. Desde niña, Sofía escuchaba historias sobre un bosque mágico que guardaba secretos milenarios y un portal a mundos desconocidos. Decidió que algún día descubriría ese lugar misterioso y entendería sus encantos. Una mañana clara, con el sol apenas asomándose entre las montañas, Sofía emprendió su viaje. Corría creciente la emoción y la incertidumbre, pero su determinación la guiaba con firmeza. Caminó por senderos cubiertos de hojas doradas, atravesó ríos cristalinos y se internó en bosques donde el susurro del viento parecía contar secretos ancestrales. En el camino, conoció a un sabio anciano que le habló sobre la importancia del conocimiento y la paciencia, un zorro astuto que la ayudó a encontrar el camino cuando se perdió, y una niña alegre que le mostró la belleza de la esperanza y la amistad. Cada encuentro dejó una marca profunda en su alma, enseñándole que el verdadero viaje no solo es externo, sino también interno, un camino hacia el autodescubrimiento. Finalmente, tras atravesar un claro iluminado por la luna llena, Sofía llegó al portal legendario. Sentía el peso de siglos y la magia palpitar en el aire. Al cruzarlo, no encontró solo un mundo nuevo, sino una versión más auténtica y valiente de sí misma. Comprendió que el verdadero tesoro estaba en la transformación que había vivido. Regresó a su pueblo con el corazón lleno de sabiduría y luz para compartir, consciente de que cada uno posee dentro de sí la llave para abrir puertas a infinitas posibilidades. Y así, la historia de Sofía se convirtió en leyenda, un faro para aquellos que buscan la magia en la vida y el valor para seguir sus sueños. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, un lugar donde la naturaleza guardaba secretos milenarios y la magia se sentía en cada suspiro del viento. En ese lugar vivía una joven llamada Amapola, cuyo cuerpo y espíritu anhelaban descubrir los enigmas ocultos más allá del horizonte. Su corazón latía con la fuerza de 1000 historias que le habían contado desde que era niña. Cuentos de héroes valientes, reinos perdidos y poderes que transformaban el alma. Una noche estrellada, Amapola tomó la decisión que cambiaría su destino. Con una mochila ligera y una mente abierta, salió en busca de la legendaria Montaña de los Ecos, un sitio sagrado en el que se decía que se escuchaban las respuestas a las preguntas más profundas. Su camino la llevó a través de bosques espesos donde los árboles parecían susurrar secretos, ríos caudalosos con aguas cristalinas y valles que albergaban criaturas mágicas que ponían a prueba su valor y su compasión. A lo largo del viaje, Amapola encontró aliados esenciales. Un viejo sabio que le enseñó el valor de la paciencia y el silencio, un zorro místico que la guió cuando se perdió en la oscuridad, y una niña de ojos brillantes que le recordó la importancia de la esperanza y la bondad. Cada encuentro la fortaleció y la preparó para enfrentar el último desafío: escalar la montaña de los ecos y escuchar la verdad de su propio corazón. Al llegar a la cima, el viento cantó una melodía que resonó profundamente en su alma. Entonces, comprendió que la verdadera magia no está en encontrar una respuesta externa, sino en descubrir dentro de uno mismo la fuerza para seguir adelante con valentía y amor. Con el corazón lleno y la mente expandida, Amapola regresó a su hogar, lista para compartir su historia y ser un faro de luz
para quienes busquen significado y esperanza. Y así, la leyenda de Amapola se contó una y otra vez, inspirando a generaciones a vivir su verdad, a soñar sin miedo y a creer en la magia que todos llevamos dentro. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, un lugar donde la naturaleza guardaba secretos milenarios y la magia se sentía en cada suspiro del viento. En ese lugar vivía una joven llamada Amapola, cuyo cuerpo y espíritu anhelaban descubrir los enigmas ocultos más allá del horizonte. Su corazón latía con la fuerza de 1000 historias que le habían contado desde que era niña. Cuentos de héroes valientes, reinos perdidos y poderes que transformaban el alma. Una noche estrellada, Amapola tomó la decisión que cambiaría su destino. Con una mochila ligera y una mente abierta, salió en busca de la legendaria Montaña de los Ecos, un sitio sagrado en el que se decía que se escuchaban las respuestas a las preguntas más profundas. Su camino la llevó a través de bosques espesos donde los árboles parecían susurrar secretos, ríos caudalosos con aguas cristalinas y valles que albergaban criaturas mágicas que ponían a prueba su valor y su compasión. A lo largo del viaje, Amapola encontró aliados esenciales. Un viejo sabio que le enseñó el valor de la paciencia y el silencio. Un zorro místico que la guió cuando se perdió en la oscuridad. Y una niña de ojos brillantes que le recordó la importancia de la esperanza y la bondad. Cada encuentro la fortaleció y la preparó para enfrentar el último desafío. Escalar la montaña de los ecos y escuchar la verdad de su propio corazón. Al llegar a la cima, el viento cantó una melodía que resonó profundamente en su alma. Entonces comprendió que la verdadera magia no está en encontrar una respuesta externa, sino en descubrir dentro de uno mismo la fuerza para seguir adelante con valentía y amor. Con el corazón lleno y la mente expandida, Amapola regresó a su hogar, lista para compartir su historia y ser un faro de luz para quienes busquen significado y esperanza. Y así, la leyenda de Amapola se contó una y otra vez, inspirando a generaciones a vivir su verdad, a soñar sin miedo y a creer en la magia que todos llevamos dentro. Había una vez, en un pequeño y olvidado pueblo rodeado por un misterioso y antiguo bosque, una joven llamada Lucía, que sentía en su corazón un anhelo profundo por descubrir lo desconocido. Desde niña, las historias que escuchaba sobre criaturas mágicas y lugares secretos alimentaban su curiosidad insaciable. Una tarde, mientras exploraba un sendero oculto entre los árboles, Lucía encontró un antiguo mapa grabado en la corteza de un árbol monumental. Era un mapa hacia un lugar llamado el Valle de los Ecos, un sitio envuelto en leyendas y promesas de maravillas inimaginables. Sin dudarlo, decidió emprender el viaje hacia ese paraje legendario. Su travesía la llevó a través de bosques encantados, donde las sombras parecían cobrar vida y el murmullo de las hojas susurraba secretos ancestrales. En el camino, encontró figuras misteriosas, una sabia anciana que la guió con palabras llenas de significado, un lobo de ojos brillantes que la protegió de peligros ocultos, y un trovador que cantaba canciones que hablaban de esperanza y coraje. Cada paso era una lección, cada encuentro una puerta hacia una comprensión más profunda del mundo y de sí misma. Lucía aprendió que la verdadera magia residía no solo en los lugares o en los objetos, sino en la fuerza interior que cada ser posee para enfrentar la adversidad con valentía y amor. Finalmente, tras muchas aventuras y desafíos, Lucía llegó al Valle de los Ecos.
Allí fue recibida por un espectáculo sublime. Montañas que reflejaban la luz de 1000 estrellas, ríos que cantaban melodías eternas y una atmósfera cargada de paz y misterio. En el corazón del valle, Lucía encontró un espejo de agua cristalina que no solo reflejaba su imagen, sino también sus sueños y deseos más profundos. Entendió que el viaje la había transformado y que el verdadero tesoro era el crecimiento y la sabiduría adquiridos durante su aventura. Con el alma llena y la mente abierta, Lucía regresó a su pueblo, dispuesta a compartir las maravillas del Valle de los Secos y las enseñanzas que le otorgó. Su historia se convirtió en leyenda, inspirando a otros a seguir sus sueños y a buscar la magia que se esconde en lo cotidiano. Porque en cada uno de nosotros, como en Lucía, habita un espíritu aventurero capaz de transformar el mundo con la luz de su propia valentía y esperanza. Había una vez, en un pequeño y olvidado pueblo rodeado por un misterioso y antiguo bosque, una joven llamada Lucía, que sentía en su corazón un anhelo profundo por descubrir lo desconocido. Desde niña, las historias que escuchaba sobre criaturas mágicas y lugares secretos alimentaban su curiosidad insaciable. Una tarde, mientras exploraba un sendero oculto entre los árboles, Lucía encontró un antiguo mapa grabado en la corteza de un árbol monumental. Era un mapa hacia un lugar llamado el Valle de los Secos, un sitio envuelto en leyendas y promesas de maravillas inimaginables. Sin dudarlo, decidió emprender el viaje hacia ese paraje legendario. Su travesía la llevó a través de bosques encantados donde las sombras parecían cobrar vida y el murmullo de las hojas susurraba secretos ancestrales. En el camino, encontró figuras misteriosas. Una sabia anciana que la guió con palabras llenas de significado, un lobo de ojos brillantes que la protegió de peligros ocultos y un trovador que cantaba canciones que hablaban de esperanza y coraje. Cada paso era una lección, cada encuentro una puerta hacia una comprensión más profunda del mundo y de sí misma. Lucía aprendió que la verdadera magia residía no solo en los lugares o en los objetos, sino en la fuerza interior que cada ser posee para enfrentar la adversidad con valentía y amor. Finalmente, tras muchas aventuras y desafíos, Lucía llegó al Valle de los Secos. Allí fue recibida por un espectáculo sublime. Montañas que reflejaban la luz de 1000 estrellas, ríos que cantaban melodías eternas y una atmósfera cargada de paz y misterio. En el corazón del valle, Lucía encontró un espejo de agua cristalina que no solo reflejaba su imagen, sino también sus sueños y deseos más profundos. Entendió que el viaje la había transformado y que el verdadero tesoro era el crecimiento y la sabiduría adquiridos durante su aventura. Con el alma llena y la mente abierta, Lucía regresó a su pueblo, dispuesta a compartir las maravillas del Valle de los Secos y las enseñanzas que le otorgó. Su historia se convirtió en leyenda, inspirando a otros a seguir sus sueños y a buscar la magia que se esconde en lo cotidiano. Porque en cada uno de nosotros, como en Lucía, habita un espíritu aventurero capaz de transformar el mundo con la luz de su propia valentía y esperanza. Había una vez en un pequeño pueblo rodeado por altas montañas y densos bosques, una joven llamada Emilia que soñaba con descubrir el significado profundo de la vida. Desde niña, Emilia sentía una conexión especial con la naturaleza y parecía entender aquello que otros no percibían. Las historias que su abuela le contaba sobre tierras lejanas y secretos olvidados alimentaban su espíritu curioso y valiente. Un día, impulsada por su deseo de aventura y conocimiento, decidió emprender un viaje hacia lo desconocido, más allá de los límites de su hogar. Sabía que este viaje no solo la llevaría a lugares nuevos,
sino que también descubriría aspectos profundos de sí misma. Emilia atravesó bosques encantados donde los árboles hablaban en susurros y los ríos cantaban melodías antiguas. En su camino, encontró seres mágicos que le enseñaron valiosas lecciones. Un viejo sabio que le habló de la paciencia, una joven alegre que mostró el poder de la esperanza y un guardián silencioso que protegía los sueños de los viajeros. Cada paso era un aprendizaje y cada desafío fortalecía su espíritu. Poco a poco, Emilia comprendió que la verdadera magia no estaba en los destinos que visitaba, sino en el crecimiento personal y la valentía de seguir adelante. Finalmente, pese a las adversidades. Luego de superar pruebas y llenarse de sabiduría, Emilia llegó a un valle oculto donde la luz danzaba entre las sombras y el tiempo parecía detenerse. Allí encontró un espejo antiguo que reflejaba no solo su rostro, sino también su esencia y sueños más profundos. Contemplando su reflejo, entendió que la aventura más valiosa era la que la había llevado a conocerse a sí misma. Con el corazón lleno de paz y gratitud, emprendió el regreso, lista para compartir sus experiencias y enseñanzas. La historia de Emilia se convirtió en una inspiración para aquellos que escuchaban, recordándoles que cada viaje hacia afuera es también un viaje hacia el interior y que en cada uno de nosotros existe un mundo por descubrir y amar. Había una vez, en un lugar olvidado por el tiempo, una historia cargada de misterios y aventuras que cambiaron para siempre la vida de una joven llamada Valeria. En un pequeño pueblo rodeado de altos bosques y ríos cristalinos, Valeria siempre sintió un llamado extraño en su interior, una curiosidad insaciable por descubrir los secretos que el mundo ocultaba más allá de las montañas. Desde niña había escuchado leyendas sobre un valle escondido, custodiado por seres mágicos y protegido por antiguos encantamientos. Se decía que en ese lugar habitaba una luz que podía transformar la realidad y revelar el verdadero propósito de quienes la encontraban. Movida por sus sueños y la búsqueda de algo más grande que su propia existencia, Valeria decidió emprender un viaje hacia aquel valle misterioso. No sabía qué desafíos enfrentaría ni qué cambios sufriría, pero su espíritu valiente la impulsaba a seguir adelante. El camino estuvo lleno de pruebas, atravesó bosques sombríos donde las sombras parecían tener vida propia, cruzó ríos caudalosos que la pusieron a prueba y escaló montañas escarpadas bajo cielos infinitos. Durante su travesía, Valeria encontró aliados inesperados. Un anciano sabio que le enseñó a escuchar el lenguaje del silencio, una criatura mágica que le mostró el valor de la esperanza, y otros viajeros que compartieron sus historias y la acompañaron en momentos de dificultad. Cada experiencia transformó a Valeria, despertando en ella habilidades ocultas y una fortaleza interior que no sabía que poseía. Finalmente, llegó al Valle Encantado. Allí, encontró la luz que tanto había buscado, pero comprendió que la verdadera transformación no provenía de aquel lugar, sino de todo lo que había vivido y aprendido en el camino. Con el corazón lleno de gratitud y una visión renovada del mundo y de sí misma, Valeria regresó a su pueblo, lista para compartir la magia que descubrió y para inspirar a otros a buscar su propia luz. Así, la historia de Valeria se convirtió en leyenda,
una narración eterna que nos recuerda que el verdadero viaje es hacia el interior y que cada uno lleva dentro un universo de posibilidades esperando ser descubierto. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por altas montañas y densos bosques, una joven llamada Emilia que soñaba con descubrir el significado profundo de la vida. Desde niña, Emilia sentía una conexión especial con la naturaleza y parecía entender aquello que otros no percibían. Las historias que su abuela le contaba sobre tierras lejanas y secretos olvidados alimentaban su espíritu curioso y valiente. Un día, impulsada por su deseo de aventura y conocimiento, decidió emprender un viaje hacia lo desconocido, más allá de los límites de su hogar. Sabía que este viaje no solo la llevaría a lugares nuevos, sino que también descubriría aspectos profundos de sí misma. Emilia atravesó bosques encantados, donde los árboles hablaban en susurros y los ríos cantaban melodías antiguas. En su camino, encontró seres mágicos que le enseñaron valiosas lecciones. Un viejo sabio que le habló de la paciencia, una joven alegre que mostró el poder de la esperanza, y un guardián silencioso que protegía los sueños de los viajeros. Cada paso era un aprendizaje, y cada desafío fortalecía su espíritu. Poco a poco, Emilia comprendió que la verdadera magia no estaba en los destinos que visitaba, sino en el crecimiento personal y la valentía de seguir adelante pese a las adversidades. Finalmente, luego de superar pruebas y llenarse de sabiduría, Emilia llegó a un valle oculto donde la luz danzaba entre las sombras y el tiempo parecía detenerse. Allí encontró un espejo antiguo que reflejaba no solo su rostro, sino también su esencia y sueños más profundos. Contemplando su reflejo, entendió que la aventura más valiosa era la que la había llevado a conocerse a sí misma. Con el corazón lleno de paz y gratitud, emprendió el regreso, lista para compartir sus experiencias y enseñanzas. La historia de Emilia se convirtió en una inspiración para aquellos que escuchaban, recordándoles que cada viaje hacia afuera es también un viaje hacia el interior, y que en cada uno de nosotros existe un mundo por descubrir y amar.